¿Cómo comenzó la Segunda Guerra Mundial? La Segunda Guerra Mundial comenzó el 1 de septiembre de 1939. El conflicto termina 6 años después, el 14 de agosto de 1945, con la victoria de las potencias aliadas. Pero ¿cómo se llega a tal enfrentamiento? Para entender el origen de este conflicto internacional, es necesario conocer sus causas. La Segunda Guerra Mundial es la desencadenante de todas ellas. El Tratado de Versalles es un tratado de paz firmado al final de la Primera Guerra Mundial, quien finalmente puso fin a la guerra entre Alemania y los demás países aliados. Los acuerdos implantados por la firma del Tratado de Versalles en 1919 no complacieron a todos los países. De las muchas disposiciones del tratado, una de las más importantes y controvertidas acordaba que Alemania y sus aliados aceptaran la responsabilidad moral de haber causado la guerra. El Tratado de Versalles fue corrompido muy pronto por los acontecimientos posteriores a 1922, con la llegada al poder de Adolf Hitler en los años 30. Nación vencida en el conflicto, consideró exagerados los impuestos que debería afrontar para el pago de los daños de guerra. A esto se suma el resentimiento por la pérdida de territorio, provocando así el impulso del Partido Nacional Socialista. Por su parte, Italia, uno de los vencedores, no recibió tanto poder geográfico como esperaba. Junto con la crisis que el país enfrentaba en ese entonces, acrecentó el desorden popular. Japón, también siendo vencedor, tampoco recibió lo que esperaba, lo que provocó un disgusto total, por lo general de la población y de los líderes políticos. A mediados de 1939, Europa vivía una gran tensión. Austria y Checoslovaquia habían sido incorporados a Alemania. Por el momento, aunque Inglaterra y Francia se interponían, no consideraban importante detener el expansionismo italiano y alemán. Por otra parte, Stalin prefirió protegerse y firmó con Hitler un tratado de no agresión, según el cual Alemania y la URSS no se atacarían el uno al otro, y además se dividirían entre ambos la ciudad de Polonia. Sin embargo, en septiembre de 1939, Hitler envió sus tropas a Polonia en la llamada Operación Relámpago, hecho que da inicio a la Segunda Guerra Mundial. En 1936, las tropas de Alemania e Italia, junto con las de Japón, constituyeron el eje llamado Berlín-Roma-Tokio. Estos se adueñaron con facilidad de media Europa. La persecución contra la población judía que el Partido Nacional Socialista desencadenó en Alemania se extendió en las naciones que iba ocupando. Los judíos que no lograron huir fueron encerrados en guetos, espacios cerrados donde se les vigilaba, y después se les envió a los campos de concentración, convertidos pronto en campos de exterminio. A este genocidio se le reconoce como el Holocausto, en el cual se arrojó una cifra de aproximadamente 6 millones de muertos. Las defensas soviéticas parecían incapaces de detener el avance alemán. Por otro lado, Estados Unidos de América, que había permanecido a la expectativa, le declaró la guerra a los países del eje, debido a que Japón ordenó un ataque aéreo a la base naval de Pearl Harbor en Hawái en diciembre de 1941. Por otro lado, el 25 de abril de 1945, Hitler se encontraba encerrado en su búnker, de donde ordenaba resistir a toda costa el ataque a los judíos. Esto no fue posible, ya que a finales de mayo se suicidó. El resto del alto mando alemán firmó una capitulación, y así llegó al fin de la guerra en Europa.